Mi nombre es Nelson Troya. Don Nelson, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Esta es su finca? Sí, justamente este es pedacito de terreno que se puede decir, en la cual nos dedicamos prácticamente a la agricultura. Yo estoy dedicado especialmente a la agricultura orgánica y soy el que estoy procesando los abonos orgánicos para todo tipo de planta. Estamos procesando el abono orgánico en sólido, transformando la materia prima en abono para ponerles a las plantas, para que éstas tengan un mejor crecimiento y por lo tanto pues una mejor calidad para las personas. Para empezar a trabajar en este proceso de lo que es los microorganismos sólidos, que es una base prácticamente de lo que es el humus que conocemos. Este es el mantillo del monte. Hay que llegar hasta el mismo sitio de la montaña virgen. No podemos coger de otro lado. Entonces, cuando nosotros recolectamos esto, ustedes pueden mirar que aquí existen unas partes blanquecinas, otras cafeces de todo color. Estos son carga de microorganismos. Entonces, esto es lo que nosotros recogemos, aproximadamente unos 50 kilos para trabajar en el tema de hacer una proliferación de microorganismos. Estos kilos vienen a un tanque. Este es un tanque de 200 litros con una tapa amplia en la parte de arriba. El mantillo de monte, como les había dicho, se encuentra aquí, previamente mezclado con algunos otros materiales que son el afrecho neutro, que no es ni de sal ni de dulce, compuesto por melasas, enriquecidos con harinas de roca, harinas minerales, enriquecidos con el suero de la leche para producir otros microorganismos también, se llaman los ácidos lácticos. Y prácticamente aquí hacemos la reproducción de los microorganismos. Estos microorganismos se les conoce como los microorganismos sólidos o inactivados. A simple vista no podemos mirar microorganismos aquí. Entramos en un laboratorio, entonces aquí hay millones de microorganismos benéficos que son especialmente para la tierra, para el cultivo orgánico, ¿no? Entonces esta carga de microorganismos sólidos le pasamos a otro tanque y en ese tanque vuelta les volvemos a estos microorganismos sólidos, les volvemos líquidos. Esto siempre hay que asegurarle bien. Cuando usted le sacó la tapa, le destapó, salió un olor característico. Así es, justamente el olor característico es a chicha. Entonces, cuando ese olor característico no existe, el color de la carga microbiana se vuelve café, entonces quiere decir que está mal. O sea, los microorganismos están muertos, está mal hecho el proceso y cosas como esas, ¿no? Como quiera que vamos a ver, Nelson, la transformación líquida productiva de estas tierras maravillosas. Un poco y vamos entramos caminando al tanque de producción de microorganismos líquidos. Bueno, acá. Bueno, aquí estamos en este lugar, ya adentrándonos en el monte. Este es un monte prácticamente primario. Y podemos mirar ahí ya este tanque con este líquido prácticamente está procesado con los microorganismos sólidos de allá. Para hacer un tanque de 1000 litros. Es un color café. El color que más o menos tiene. Ya en el fondo. Entonces, ese colorcito característico, más o menos como el caldo de la caña. Y ahora, si le mezclamos un poco, da un colorcito blanquecino. Entonces, esto es por la cantidad de material de harina de roca que está debajo. La harina de roca contiene muchísimos minerales. ¿Y dónde se consigue esa harina? Aquí hay una planta de un ingeniero que produce en Ibarra y hay otra planta que se produce en Quito. Son el grupo de ingenieros que trabajan con nosotros, son el apoyo para nosotros y ellos son los que nos proveen de los materiales, de algunos materiales que acá prácticamente no poseemos. También tiene un olor característico, ¿eso quiere decir que están vivos todavía los microorganismos? Claro, los microorganismos prácticamente están vivos siempre y cuando el olor característico sea a chicha prácticamente, ¿no?
Entonces esto se puede tomar ya con un balde, una manguera o poner a las fumigadoras, lo que sea, y se puede aplicar a las plantas. Esto reemplaza a todos los fertilizantes foliares químicos y a todos los abonos químicos. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar orgánicamente, nos damos cuenta que sí podemos reemplazar. Claro. Esto es mejor que un 8-20-20, que un azul alemán. ¿Por qué? Porque esto tiene demasiados minerales y son naturales de la tierra. Tiene microorganismos que contrarrestan los otros hongos y patógenos que no son, como se dice, buenos para las plantas. Entonces, de esta manera nosotros estamos produciendo un producto limpio, un producto confiable y un producto que sea verdadero alimento para las personas. En este sentido, entonces nosotros hacemos esta mezcla múltiple que luego se transforma en un abono tanto foliar como en un abono para el piso, para las plantas, y que nos sirve de una ventaja muy grande. Agradecerles a ustedes por conservar la tierra, por todavía resistir a los químicos, porque es más fácil rociar pesticidas, herbicidas para matar las hierbas, aparentemente maleza, pero no sirve de nada, daña la tierra. Y ustedes, como productores, agricultores, agroecológicos, están cuidando nuestra alimentación. Muchas gracias, nos despedimos aquí para volver en la cosecha de las guanábanas, cosechas de café, cosechas de uvas, cosechas de naranjillas, mandarinas, guavas, que volveremos. Bueno, entonces agradecerles a ustedes también por interesarse en hacer un corto para el mundo, para nuestro país especialmente, y decirles que en realidad con dedicación, con un poco de amor hacia lo que verdaderamente es nuestra tierra, sí podemos. Tenemos, como se dice, la capacidad, tenemos el gusto por hacer, entonces, y queremos que muchas otras personas también lo hagan. Y quedan invitados a todas las personas que quieran, como se dice, aprender este proceso, que quieran seguir este ejemplo, quedan invitados. Nosotros podemos prácticamente ayudarles en todo sentido en lo que es el cultivo orgánico. Y muchas gracias también. Muchas gracias. Toda esta maravilla en las fincas de la parroquia de Selva Alegre. Y nos vamos.